Hikaru Matsuyama y Kojiro Hyuga jugaron su primer torneo nacional el mismo año. Los equipos que ambos lideraban nunca habían estado antes entre los más respetados, pero el trabajo duro de los jugadores de Furano y las incorporaciones de Wakashimazu y Sawada Meiba lo situaron en la élite de Japón. Ninguno de los dos se habían visto antes y prácticamente no sabían nada el uno del otro. De hecho, lo único que los unía tangencialmente era que Taro Misaki había jugado junto a los dos en algún momento de su niñez. Pero cuando se encontraron por primera vez, justo antes de la fase final del torneo, dos caracteres fuertes y enérgicos chocaron como trenes. Un simple tropiezo fue respondido con una bofetada sin compasión por un en aquel entonces muy temperamental Hyuga, y ambos estuvieron a punto de enzarzarse. Solo el miedo a verse fuera del campeonato detuvo una inminente pelea que, sin embargo, y sobre todo para Matsuyama, no iba a quedarse ahí. Este momento marcaría en gran medida los siguientes años de su relación. Las diferencias entre ambos jugadores eran más que evidentes. De un lado, el líder de Furano apostaba por el juego de equipo, el trabajo de 11 hombres sobre el campo. Del otro, Hyuga era básicamente el jugador más egoísta en todo el torneo. No tenía mal equipo, incluso algún compañero era de su total confianza, pero sobre todo confiaba sobremanera en su propia capacidad goleadora. Sin embargo, también había puntos de contacto entre los dos. Líderes natos de fuerte personalidad, incansables en el terreno de juego, ambos compartían tanto una pasión desmedida por el fútbol como una forma de entender el juego físico similar. Y aunque Matsuyama siempre hizo gala de un mayor temple que su rival, ambos tenían un carácter muy fuerte. No tardarían mucho en volver a verse, cuando el cuadrante situó a Furano y Meiba en la primera semifinal. Matsuyama tenía la oportunidad de devolver en el terreno de juego la ofensa sufrida. Quería vencer a Hyuga con todas sus fuerzas, y quería hacerlo con las armas de su equipo. Y Hyuga simplemente estaba a un paso de cumplir con su tarea: ganar el título nacional y poder ingresar en la escuela Toho. La victoria para él no era una cuestión de orgullo, sino de necesidad. Los dos se buscaron desde el segundo uno en un partido que respondió a toda la tensión que se había generado entre los capitanes. Con Hyuga completamente desatado, Furano tuvo que emplearse en equipo para dar respuesta en un toma y daca continuo, y el encuentro llegó a alcanzar un tono violentísimo, con 2 penaltis, varias tarjetas amarillas, una de ellas para Hyuga, con Matsuyama medio lesionado y el capitán de Meiba totalmente fundido por el esfuerzo. Una lucha titánica y pareja, que finalmente se decantó para Meiba gracias a la incorporación como portero de Ken Wakashimazu en el último momento. Pero al final de los 90 minutos, aquella exhibición de coraje y ambición de Hyuga caló lo suficiente en su rival para que éste no pudiese evitar sentir el respeto que un jugador con aquella pasión sobre el césped merecía. Me disculpo por haber pensado mal de ti. Ahora me doy cuenta de que también juegas con el corazón. Aunque no estoy de acuerdo, respeto tu estilo de juego. Puede que hayamos perdido este partido, pero estoy seguro, algún día volveremos a enfrentarnos. Y allí prendió la primera chispa de una admiración mutua, mientras Meiba perdía la final contra Nankatsu. El camino de los dos jugadores seguiría adelante, sin volver a toparse durante los siguientes 2 años. Kojiro se marchaba a Toho, y Karu permaneció en Furano con sus mismos compañeros. Cuando sus respectivos equipos volvieron a clasificar, esta vez en los nacionales de secundaria, un nuevo cruce entre ambos era posible. Y a pesar de que su opinión sobre el delantero había cambiado, a Matsuyama no se le había olvidado su primer encontronazo y aquella bofetada. Así se lo hizo saber en las gradas del estadio de Tokio, ansiando un nuevo choque sobre el campo en una hipotética final. Desgraciadamente, Furano no consiguió derrotar en semis a Nankatsu, y fueron ellos los que volvieron a enfrentar al Tigre en un partido que terminó en empate, y con Hyuga levantando el título nacional por primera vez. Y ahí está la bandera del campeonato que consagra a ambos equipos como campeones. Y ahí está el capitán Hyuga levantando... La tensión entre Kojiro e Hikaru no se había resuelto del todo.
Sin embargo, algo estaba a punto de pasar, algo que lo cambiaría todo entre ellos. Tras el campeonato nacional, la Federación Japonesa de Fútbol conformaría una selección de menores de 16 años escogidos entre los participantes del mismo. Nuestros dos protagonistas eran candidatos indiscutibles a la misma. Hyuga y Matsuyama se ponían la misma camiseta para representar a su país, con el primero adquiriendo rol de capitán en ausencia del lesionado Tsubasa Ozora, para disputar un torneo internacional en París que los enfrentaría a algunas de las mejores selecciones del mundo. Y los enemigos de mis enemigos son mis amigos. Esa era la consecuencia lógica de esta nueva asociación entre dos jugadores que se las habían tenido, pero destinados a convertirse en pilares fundamentales de este equipo. El primer gol del grupo japonés en el primer partido de práctica salió precisamente de su asociación, y si hasta ahora habíamos visto cómo Matsuyama no dudaba en afirmar su consideración hacia aquel durísimo goleador que lo derrotó en el pasado, en esta ocasión era Hyuga quien demostraba casi por primera vez respeto hacia otro jugador que no fuera Tsubasa Ozora. El origen de aquel anómalo acontecimiento no podía estar en otro lugar que en la derrota. Pero primero ambos ya se mostraron muy cerca en actitud cuando se mantuvieron firmes frente al resto de jugadores en la decisión de apartar a Tsubasa fuera del equipo en su partido frente a Hamburgo, incluso a riesgo de perder por goleada, mostrando así la fortaleza de sus caracteres y una forma similar de entender las jerarquías en el campo. Espera un momento. Por mi parte yo no estoy dispuesto a consentir. Yo estoy de acuerdo con Mark. Por otro lado, el decepcionante desempeño, por no decir la humillación sufrida por los japoneses en ese partido, hizo tomar a Kojiro la decisión de abandonar la capitanía, y el delantero no dudó en entregar su brazalete a Matsuyama para que asumiese el manto de capitán. Le pasaba el testigo, al menos hasta que Tsubasa regresara al equipo, mientras se preparaba para un intenso entrenamiento al margen del grupo. No es casual que ante su nueva responsabilidad como líder dentro del campo, el jugador de Furano también compartiera esa misma intención, y que ambos coincidieran en los alrededores de las instalaciones preparándose por su cuenta. Ante la necesidad de crecer y hacer un buen papel en Europa, los dos jugadores experimentaban una conexión desconocida hasta ese instante, lo que dejó algún momento casi impensable no hace mucho, como ver al nuevo capitán teniendo que mediar entre una nueva enganchada de Wakabayashi y Hyuga, o a ambos jugadores dormidos cabeza con cabeza en el bus del equipo, reventados por su intensivo entrenamiento. Pero lo más importante fue que ambos comandarían al equipo en sus respectivas líneas, la defensa y el ataque, haciendo de esa conexión un pilar angular para que Japón fuera la sorpresa de un torneo en el que ganaron cada partido que disputaron, siendo campeones tras derrotar a Alemania en la final. Un acontecimiento semejante los uniría, por supuesto, para siempre, e inició la relación de rivalidad y compañerismo habitual entre los jugadores que acaban representando de por vida a sus países. Así, mientras Matsuyama volvía a experimentar la derrota frente a Hyuga en el torneo nacional de escuelas superiores, ambos volvían a sufrir tanto la humillación como la superación personal frente a Holanda con la selección, y también la unión fraternal cuando vieron sus puestos amenazados por la Real Japan Seven, a quienes hicieron un nuevo gol juntos. Sería justo en ese momento, cuando Hyuga fue expulsado de la selección por Gamo, que Matsuyama se pondría serio con el capitán de Toho, instándole a volver a crecer por su cuenta para recuperar el puesto, para ser el delantero que dé los goles que el equipo iba a necesitar, y de camino, devolverle de una vez el golpe que recibió en la primaria, algo que Hyuga sabía que tarde o temprano iba a ocurrir. El mediocentro dio alas al delantero, de nuevo instándole a partir por su cuenta bajo la promesa de que él mismo cuidaría del equipo durante su ausencia. La hermandad entre ambos se hizo más patente que nunca, y cuando Japón volvió a reunirse durante el Campeonato de Asia y el Mundial Sub-19, fueron clave en las victorias que los volvió a hacer campeones. Conocidos como la Generación Dorada, el grupo japonés que se formó en el torneo de primaria conseguía crecer paso a paso, aunque algunos iban algo por delante,
Mientras Hikaru se hacía profesional en las filas del Consadole Sapporo de la J-League japonesa, Hyuga daba un paso más allá, siendo fichado por la Juventus para jugar en el Calcio italiano, un salto cualitativo que Matsuyama siguió siempre con atención. Admirado de los progresos de su compañero y con el deseo de seguir sus pasos como abanderado de Japón en el fútbol internacional, mientras él mismo se convertía en el líder indiscutible de un nuevo combinado japonés, el capitán de la Sub-23 que disputaba un nuevo torneo de Asia, sin la presencia esta vez de Hyuga, quien por supuesto también seguía con interés el devenir del grupo. El capitán de Japón los volvió a llevar a la victoria y a la clasificación a las Olimpiadas de Madrid, donde volvería a jugar junto al delantero, al que ahora solo podía considerar un compañero insustituible, dado que su rivalidad se había roto cuando comenzaron a jugar en ligas diferentes y en diferentes países, al menos hasta ahora. Con el traspaso de Matsuyama a las filas de Arsenal, él y Hyuga podrían volver a enfrentarse en la temporada presente. Tanto el equipo inglés como el de Juventus están clasificados para disputar la Champions League. La fortuna podría deparar un cruce que volviese a enfrentar a los dos jugadores con más carácter de todo Japón, y en Europa conocerían la emoción puramente pasional con la que ambos viven el fútbol cada vez que chocan entre ellos.